visualsmedia.net y hoy os voy a hablar de un software para generar vídeos animados llamado VidToon. Os voy a enseñar cómo funciona. Vais a ver qué fácil es crear pequeñas películas, pequeños vídeos animados, que son realmente los que más enganchan, porque son los vídeos que no nos cuesta ver, incluso nos entretiene y nos cuenta una historia, y de esa forma pues la persona que quiera vender un producto o un servicio lo va a hacer de una forma mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque a todo el mundo nos gusta ver vídeos animados, porque sobre todo nos entretiene. Es muy sencillo de utilizar, vais a ver cómo vais a poder crear vídeos animados de una forma súper sencilla. Hay muchos software de vídeos animados. A mí personalmente me gustan, tengo varios de ellos y los utilizo todos, algunos más que otros y tal, pero realmente hay algunos que necesitan un poquito de curva de aprendizaje. En el caso de VidToon, si veis los tutoriales un par de veces, además si os interesa, lo vais a poder tener los tutoriales traducidos por mí, porque claro, es un software que es en inglés y los tutoriales están en inglés, pero bueno, si creéis que es un software que os va a interesar, vais a poder tener las traducciones hechas por mí si compráis el software mediante mi recomendación. Y como os digo, si veis los tutoriales un par de veces, vais a aprender a manejar el software de una forma sencilla. Os voy a enseñar cómo funciona VidToon y vamos a ello. En primer lugar, lo que vamos a hacer es añadir los fondos. Vamos a añadir fondos. Tenemos ya en la aplicación, dependiendo de la versión que compréis, la personal o la comercial, tendréis más o menos fondos. Aquí lo que vamos a hacer es coger este fondo y lo llevamos a la línea de tiempo. Aquí lo que vamos a hacer es ajustarlo al tamaño de nuestro vídeo, y si le damos a settings, pues vamos a ver todas las características. Podemos hacer que nuestro fondo pues dure más o menos, moviendo de esa forma. Podemos cambiar el fondo a blanco, por ejemplo, y también podemos poner animaciones de aparición y desaparición. También podemos utilizar esta característica de mover de un punto a otro. Vamos a añadir, como veis aquí, vamos a añadir otra escena. Y aquí mirad cómo mola. Veis aquí, esos son los fondos. Ahora lo que vamos a hacer es añadir personajes. Podemos añadir, aquí tenemos un montón de personajes, como podéis ver. Podemos poner aquí el nombre del personaje que queremos y lo elegimos. Lo añadimos a la línea de tiempo de los personajes y veis que son personajes animados. No tenemos que hacer absolutamente nada para animarlos porque ya vienen animados, ¿vale? ¿Veis? Si le damos a settings, pues vemos que hay muchísimos más asociados a este personaje. Hay pues hay conduciendo un coche, por ejemplo, etcétera. Lo podemos hacer que se mueva en bucle y le podemos dar pues animación de aparición y de desaparición, y le damos pues también de movimiento. Aquí, como podemos ver, el cochecito se va moviendo y veis que son escenas pues muy animadas que la gente va a querer ver. También podemos añadir lo que se llama text to speech. Tenemos dos formas, una escribiendo el texto y otra podemos grabar nuestra propia voz. Aquí lo que vamos a añadir es esta característica, y si tenemos una API de Google, pues tendremos muchas voces en diferentes idiomas, pero si no, pues tenemos las de nuestro ordenador. Escribimos el texto que queremos y mientras transcurre el vídeo pues se va escuchando la voz. También podemos grabar nuestra propia voz. Si le damos a settings, podemos empezar a grabar, paramos la grabación, le damos a play o borramos la grabación, lo que queramos hacer.
A continuación podemos añadir texto. A mí esto me gusta mucho porque aparte de ver la animación, pues nos entretenemos leyendo lo que ponemos en las diferentes escenas, y es muy sencillo. Le damos a settings, ponemos el texto, podemos cambiar el fondo, etcétera, etcétera, y como veis aquí, pues es algo que es muy entretenido de ver. Podemos añadir música también, por supuesto. Aquí tenemos dentro del software tenemos música, y si queremos añadir música de nuestro propio ordenador lo podemos hacer en el signo más. Le damos a settings, podemos cambiar el volumen. Esto está muy bien porque si queremos combinar voz en off y música, pues lo que hacemos es bajar el volumen de la música. También aquí pues podemos poner nuestra propia música, etcétera. Si le damos a settings, pues ahí podemos mover el volumen. Le podemos poner música, varias pistas de música, de voz, etcétera. Y aquí podéis ver, pues es un vídeo muy animado que la gente va a querer ver. Cuando hemos terminado, podemos guardar nuestro proyecto, y cuando ya estamos contentos, pues lo que hacemos es pues exportarlo. Le ponemos un nombre y exportamos nuestro vídeo, y ya tendremos nuestro vídeo en MP4. Y es que, como veis, es algo que parece súper elaborado, pero que se hace de forma muy rápida y de forma muy sencilla. Esto es BitTunes. Espero y deseo que veáis el valor de este software, y espero que os haya resultado entretenido e informativo este vídeo. Soy Nieves Marqués de pasosparaCrearEmpresa.com y de visualsmedia.net, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.